Hola queridos hermanos, gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Sean todos bienvenidos y que Dios les bendiga. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del cuarto trimestre. El título de la lección es La revelación y el Dios de ella. En esta semana vamos a estar descubriendo cómo son las doctrinas bíblicas y cómo es la naturaleza de la inspiración divina. Además, vamos a entender de quién es el ministerio triuno. En otras palabras, estaremos hablando de la Trinidad. El siguiente tema que también vamos a descubrir va a ser cuáles son los atributos de nuestro Creador. No sin antes entender completamente dónde y cuáles son las actividades de Dios en la vida de cada ser humano. En esta semana vamos a comprender claramente qué significa entender la verdad y acabar con las especulaciones. Dios inspiró a los hombres y es su espíritu que se ha revelado en ellos para traer la revelación inspirada de Dios. Al comprender cómo nosotros debemos de evitar especular para no pensar y hablar sin una base real, terminar con las conjeturas y todo aquello que la gente se supone acerca de Dios. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos cuál es la bendición de nuestro Creador. Muy bien. El versículo clave o versículo para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2. La Biblia dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es obvio que la palabra de Dios es una revelación inspirada de Dios. Pero, por importante que sea entender la forma en que opera la inspiración bíblica, es más importante conocer al Dios revelado por medio de la inspiración. En otras palabras, es bueno saber acerca de la Biblia, pero es más bueno todavía conocer al autor de la Biblia, quien inspiró a los hombres para escribir las Santas Escrituras. De hecho, la lección de esta semana dice un versículo que es bien hermoso. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por muy importante que sea entender este versículo, aprender acerca de Dios, la fuente clave es la Biblia. Esa es la fuente clave. Pero hay grandes verdades, en especial sobre la naturaleza de Dios y su actividad en este mundo, que no conoceríamos si no fuera por la revelación inspirada. Las Escrituras fueron inspiradas, según la Biblia. Dice que ellas nos enseñan acerca de Dios. Veamos qué nos dice la lección de esta semana. Recibamos la bendición estudiando la lección del día domingo, que el título es La doctrina de las Escrituras. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día domingo, su título es La doctrina de las Escrituras. A la iglesia adventista se le conoció por mucho tiempo como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque toda palabra que salía de todo creyente adventista estaba basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y los versículos que el día domingo tiene esta lección son bien inspiradores y nos dan una base sólida el por qué debemos de estar fundamentados en la Escritura. Por ejemplo, la pregunta que tiene este día dice: ¿cómo consideraron las Escrituras los autores del Nuevo Testamento? Está hablando allí de lo que decían los autores en cuanto al Nuevo Testamento. Y dice:
Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21, dice: también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. A mí me maravilla de manera muy especial la armonía de toda la Biblia. Y me maravilla porque lo que dijo David allá, lámpara es a mis pies tu palabra, aquí lo está reafirmando en segunda de Pedro. Dice, Pedro afirma que las profecías del Antiguo Testamento no tuvieron origen humano. Los profetas hablaron porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es decir, el impulso que los llevó a escribir las Escrituras fue el Espíritu Santo. Toda palabra de Dios es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y estas palabras inspiran a todo aquel que en algún momento ha tenido la experiencia de encontrarse con Dios a través de la Escritura. Pablo deseaba que Timoteo comprendiera que como las Escrituras fueron producidas divinamente, son fiables y valiosas para la edificación de los creyentes. Pablo no deja lugar a dudas en cuanto a la veracidad de la autoridad y el origen de las Escrituras. De tal manera que las doctrinas de las Escrituras es la base en la cual nuestra fe está cimentada. De hecho, cuando Cristo fue llevado por el Espíritu, dice la Biblia, al desierto y fue tentado por el enemigo, él respondió, escrito está. El enemigo le dijo, mira, si tienes hambre puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y dijo él, no solo de pan vivirá el hombre. Estas mismas palabras se encuentran en el Antiguo Testamento. En alguna ocasión estaban allí preguntándole a Jesús y él dijo unas palabras gloriosas. Son gloriosas para mí en este momento porque para el pueblo había solo un Dios. Ellos decían, Jehová Dios uno es. Y entonces Jesús los confronta y le dice, ¿cómo es posible que sea uno solamente Jehová? Si le dijo el Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, Jesús estaba haciendo alusión a él mismo, la segunda persona de la Trinidad de la cual nosotros hablamos. Así que Jesús respondió siempre, escrito está. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas tú con la Escritura? ¿Cuánto tiempo paso yo con la Escritura? ¿Cómo yo invierto mi tiempo en comunión con Dios a través de la Escritura? Esto me recuerda lo que dice el libro El deseado de toda la gente. Después que Jesús se fue, los discípulos, cuando tenían una situación que se encontraban en algo que confrontaban en la vida de fe, ellos pensaban primero, ¿qué diría mi maestro en esta situación? Así es que la doctrina de las Escrituras es la base sólida, que es como una lámpara que alumbra nuestro camino para estar seguros en todo terreno. Continuemos con la lección, recibamos nuestra bendición y veamos qué nos dice el día lunes con la naturaleza de la inspiración. Estudiemos la lección de esta semana. Bien, la lección del día lunes, su título es la naturaleza de la inspiración. Y antes de introducirme en la lección de este día, quiero regalarle este versículo que es muy poderoso. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, el versículo 29. Este es un versículo muy clave y dice así, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres los que fueron inspirados por Dios. Fue el hombre mismo el que al unirse la mente de Dios con la mente del hombre, él fue inspirado para escribir. Pero así como hoy cuando usted está escribiendo a través del internet, algunas veces hay personas que ponen corazón con K o corazón con C. Los hombres que escriben como hombres, pero la inspiración es lo mismo. Corazón es corazón, se refiere al corazón, aunque sea con K o sea con C. Así que las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. De este modo las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Esto quiere que quedar muy claro porque algunas cosas son difíciles de entender en la Biblia.
Por ejemplo, la escuela sabática dice que en Mateo capítulo 23, el verso 37, dice Jesús, este es Jesús, el rey de los judíos. En otra parte, traduciendo la Biblia, dice el rey de los judíos. Y en otra parte, aparentemente diferente, dice este es el rey de los judíos. Entonces, ¿a quién creerle? No importa lo que está diciendo, lo importante es lo que trata de decir, el mensaje. En otras palabras, Cristo murió. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado. Algunos argumentan que murió en un madero. Ok, y si fue en un madero, pues fue de esta manera muerto. Lo importante es que murió para salvarte y para salvarme. Y ese es el mensaje principal. La inspiración permite diferentes expresiones de una idea o de un evento, mientras aquellos lo describan adecuadamente. En otras palabras, es el mensaje realmente lo que importa. Hablando de Judas, que Judas dice en la Biblia que llegó, tiró las monedas y salió del templo, fue y se ahorcó. Otro dice en el libro de los Hechos que dice que Judas compró un terreno, una propiedad, y dice que allí se cayó y se explotó, se reventó. Han llegado a la conclusión de que lo que se refiere la Biblia en estos dos pasajes, que parecen diferir, fue que Judas posiblemente se ahorcó, quedó ahorcado, se inflamó, ya muerto, y ¿qué pasó? Se reventó. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente en descomposición. Así es que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. La naturaleza de la inspiración significa que aunque nosotros no lo entendamos, no quiere decir que no sea revelación o inspiración de Dios. Recuerden, nuestra mente es finita, la mente de Dios es inmensa, jamás podemos comprender todos los detalles, pero podemos confiar de que el mismo que inspiró en el antiguo es el mismo que inspira hoy para entender que la Escritura nos puede enseñar, instruir, redarguir, a fin de que alcancemos la plenitud, la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con la lección el día martes y veamos qué nos dice el misterio del Dios triuno. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día martes es una lección que para muchas personas es controversial y algunas veces difícil de entender. ¿Por qué? Porque se trata del misterio del Dios triuno. Es un misterio. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en Génesis capítulo 1, versículo 26, nos damos cuenta inmediatamente que Dios está hablando, y está hablando en plural. En plural quiere decir dos o más personas. Cuando Él dice, hagamos, está diciendo tú y yo, o yo y ustedes vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entender cómo actúa la inspiración es muy importante, pero ¿saben qué? Más importante es conocer a Dios que entender todo lo que la Biblia dice. Porque algunas veces podemos entender todo lo que la Biblia dice, pero no hacer nada de lo que la Biblia dice. Una comprensión profunda de cómo fue escrita la Biblia, o aún una comprensión profunda de las verdades, en ellas no significa nada si conocemos a Dios por nosotros mismos. A mí me impresiona la armonía y la unicidad de la Biblia en toda la Biblia. Pero ciertamente algunas veces pareciera haber ciertas discrepancias. Y el pueblo de Dios, hablando del pueblo de Dios, dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Es obvio que el pueblo de Israel tenía a Dios solamente conocido como el Dios unitario, el Dios monoteísta. Las otras naciones tenían muchos dioses, eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero entonces a ellos se les hizo difícil comprender esta expresión. Por eso cuando Jesús le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué dicen ustedes de eso? Ellos no pudieron decir nada. Porque ¿cómo puede decir el Señor a mi Señor? O sea, mi Señor le dijo a mi Señor, o el Señor le dijo a mi Señor.
O sea, estamos hablando de más de una persona. La expresión en la Biblia acerca de la unicidad de Dios descarta cualquier idea de muchos dioses. Hay solamente un Dios. Sin embargo, el cuadro total que obtenemos en la Biblia es que hay un contenido interno en Dios, aún en su unicidad. La pregunta es, ¿cómo entender que Dios, oiga bien, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Dios le había dicho a su pueblo, me harán un santuario y habitaré ¿dónde? En medio de vosotros. Jesucristo era el templo viviente, era el santuario de Dios en la tierra. Él estaba en medio de su pueblo. Pero ¿cómo Dios se hizo hombre? ¿Cómo entender? Siendo Dios, se hizo hombre y no le importó despojarse de su naturaleza divina y se hizo hombre solo para estar en medio nuestro. ¿Cómo entender ese misterio? Es difícil de entender. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el tiempo cuando la torre de Babel, estaban para construir la torre de Babel, Dios dice, según en Génesis, dice, ahora pues descendamos, oiga bien, descendamos, más de uno, plural, y confundamos la lengua para que ninguno entienda. Yo les pregunto a ustedes que están ahí al frente de la pantalla, cuando Dios dijo descendamos, ¿quién iba a descender? ¿Jesús? ¿El Padre? ¿O era Dios en la persona de su Espíritu? Descendamos y confundamos su lengua. Jehová Dios, Jesús, el hombre hecho, Dios hecho carne y el Espíritu. Es muchas veces difícil de entender. La sugerencia que hace el Antiguo Testamento de una pluralidad provee indicación acerca de la naturaleza interior de Dios. Cuando unimos esto con la afirmación del Nuevo Testamento acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo, comenzamos a darnos cuenta que hay mucho acerca de Dios que no comprendemos plenamente y probablemente nunca lo podremos entender. Hay misterios que jamás podemos nosotros entender. Lo bueno es que al llegar al cielo vamos a estudiar por la eternidad todas estas maravillas. El aspecto triuno de Dios es un misterio entre muchos, con el cual tendremos que aprender a vivir y a convivir. ¿Qué preguntas que solamente Dios podía tú responder? ¿O cuáles preguntas tienes tú que quisieras que Dios te respondiera? Necesitamos aprender a confiar totalmente en la palabra de Dios y confiar en el misterio del Dios triuno, que aunque no lo entendemos, Él es real. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos qué sigue diciendo la lección. Recibamos nuestra bendición el día miércoles que dice los atributos de nuestro Creador. Continuemos con la lección de la semana. El día miércoles es una lección más que importante porque en ella trata de descubrir para la mente del ser humano, en este caso nosotros, los atributos de nuestro Creador. Ha habido muchas formas de pensamiento con lo cual se ha querido describir a Dios, se ha tratado de demostrar su carácter personal, en otras palabras, que es realmente alguien que de alguna manera es como el ser humano. Alguien ha dicho que los seres humanos han hecho su propio Dios. Pero veamos qué es lo que nos dice la Biblia con relación a estas cosas. ¿Qué dice acerca de Dios y del rol que su palabra desempeña en darnos la percepción de su existencia? La Biblia nos revela verdades acerca de Dios. Pero algo curioso, que aunque lo presenta como el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe, la Biblia sencillamente da por sentada la existencia de Dios, sin tratar de probar ni de demostrar nada. Sencillamente Dios habló, creó e hizo los cielos y la tierra. De igual manera la Biblia pasa mucho tiempo enseñándonos acerca de cómo es Dios, especialmente al revelar su carácter. Esto está expresado realmente en los 10 mandamientos. Pero quisiera llamar la atención de ustedes que están allí escuchando y viendo mi escuela sabática, en que hay tres libros en los cuales nosotros podemos encontrar evidencias de el amor y la presencia de Dios. En el libro llamado El Camino a Cristo, la inspiración allí describe
que el primer libro en el cual nosotros podemos aprender de Dios es sencillamente la Biblia. Pero también habla del libro de la creación, que la creación que Dios hizo es la voz misma de Dios diciéndonos todas las maravillas que el Creador ha hecho, y en él está expresado ciertamente el amor de Dios para el ser humano al crear tanta maravilla. Saben, la Biblia no se ocupa tiempo tratando de probar que Él existe. Simplemente da por sentada su existencia. Pero nosotros podemos concluir de que Dios es el Creador. Además de que Dios es espíritu, Dios es también, de acuerdo a la Biblia, es misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios, según la Biblia, Dios es bueno, es todo amor, es gracia, es salvación, es misericordia. Pero realmente la Biblia, tratando de describir a Dios, dice que Dios es espíritu. Es como un cuerpo incorpóreo, o sea, no tiene como nosotros un cuerpo, pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y ahí hay un misterio que ya hablamos de él. Así es que la fe, dice la Biblia, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Realmente la convicción de la fe, de la existencia de Dios, no puede provenir solo de argumentos, no puede venir solamente de tratar de demostrar su experiencia. La Biblia enseña que una persona se convence a sí misma de la existencia de Dios por medio de la experiencia personal con Él. En mi caso personal yo puedo decir que yo tuve una experiencia personal con Él. No sé cuál fue tu experiencia, pero en muchos casos la gente puede llegar a creer en Dios, solo después comienza a edificar una base lógica e intelectual para la fe en un Dios a quien no puede ver. Tú empiezas a ver evidencias de cómo Dios te muestra la vida. Él te da evidencias en la salud, en el diario vivir, en el trabajo, en el comer, en el beber, en todo. Todo lo que existe habla de un Dios maravilloso. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por toda la eternidad. Solo mi mente se llega a fijar en este momento cuando Moisés miró, dice, a Dios por medio de la peña. Y él solamente logró exclamar: Jehová, Jehová, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios de amor, es de un Dios de bondad, es de un Dios de misericordia. Es ciertamente difícil de explicar su naturaleza, pero Él dice en su palabra que toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Él es un Dios perfecto. ¿Y qué diremos de lo que dice Primera de Juan capítulo 4, del versículo 8 y también hasta el 16? Dice que Dios es amor y que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué otra fuente nosotros podemos alimentarnos para encontrar en nuestra mente una idea clara de cómo es Dios? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cómo es su manera personal o impersonal? ¿Cuán vitales son las Escrituras para nuestra comprensión de cómo es Dios realmente? Los atributos de Dios son difíciles de explicar, pero podemos ver en toda la Escritura cómo su amor, su misericordia se expresa para nosotros, para todos aquellos que se acercan a Él, para todos aquellos que creen en su santo y poderoso nombre. Continuemos la lección y veamos qué nos dice la lección de esta semana en el día jueves acerca de las actividades de Dios. Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Este día nos presenta, la Biblia describe a Dios como el Creador, pero también describe que Dios está realmente ocupado 24 horas al día, atento a aquello que Él hizo hace muchos años atrás, allá en la creación. En otras palabras, Él hizo, creó, pero también está interesado cómo su creación continúa día a día en las actividades que todos ustedes y yo tenemos. Dios está activamente involucrado con la humanidad.
está involucrado en todo lo que pasa en la tierra. No está alejado e indiferente como algunos griegos antiguos enseñaron, que de alguna manera Dios había hecho como quien dice un reloj, le dio cuerda y ahí lo dejó para ver qué pasaba. No, no. Dios está activo en todo lo que Él mismo ha creado. De hecho, la Biblia dice que Dios tiene contado hasta cada pelo de nuestra cabeza. Está tan interesado en todo lo que pasa en este mundo que dice la Biblia que Él quita y pone a los reyes. En otras palabras, todos los gobernantes que hoy mismo están gobernando en cada nación, aunque muchas veces nos guste o no nos guste, los ha puesto Dios. Con un propósito. Su palabra no volverá vacía, mas hará todo lo que Él diga. La Biblia nos enseña que Dios está ocupado en muchas actividades. Él está ocupado desde allá, cuando fue la creación. Él está ocupado en la redención, en el sacrificio de Jesucristo por nosotros en nuestro favor. Y está también ocupado e interesado en la vida eterna. Por ejemplo, cuando la Torre de Babel, la Biblia enseña que dice que Dios confundió la lengua de todos aquellos que estaban tratando de construir la Torre de Babel. Y tanto fue así que así mismo se le puso el nombre, la Torre de Confusión, o sea, la Torre de Babel. Dice que Jehová hizo también llover del cielo, hizo caer, dice, azufre y fuego sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Porque Él estaba interesado en que de alguna manera todo ese mal que había ahí fuera eliminado. Sin embargo, Dios siempre ha mostrado su misericordia. Por eso sacó a aquellos que estaban allá en Sodoma y Gomorra, los sacó para salvarlos. ¿Está viendo? Dios está activamente interesado en nuestra salvación y también poderosamente interesado que su creación lleve a un final feliz. Tanto es así que en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, del versículo del 1 al 14, describe a Moisés después que salió de Egipto y llegó a donde Yetro, su suegro, y dice que él estaba pastoreando las ovejas. Me impacta mi corazón profundamente cómo Moisés agarró las ovejas de Yetro y dice que las llevó hasta allá, al monte de Jehová, al monte de Horeb. Oye, qué lugar para llevar a las ovejas. El pastor llamado Moisés agarró las ovejas que tenía a cargo y las llevó hasta el monte de Dios. Oye, no puedo explicarlo, mi piel se pone eriza ahorita mismo. Qué maravilloso Dios cómo llevó a Moisés para que Moisés se encontrara con él, pero él llevaba las ovejas de su suegro Yetro. Y dice que cuando Cristo venga, hablando de la segunda venida, dice que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, cuando Cristo venga, todos los que estemos vivos vamos a ser llevados. Esa es la actividad de Dios, en qué está Dios ocupando su tiempo. ¿Y saben qué? La Biblia dice que Jesucristo en alguna ocasión dice que el día tiene 12 horas. Y dice, mi Padre ahora trabaja. Dios está full time, tiempo completo, ocupado en nuestra salvación. Yo no sé cómo tú has experimentado personalmente las actividades de Dios. No sé cuán cercano tú sientes a Dios en tu vida. Pero déjame decirte que yo he visto la mano de Dios día a día, momento tras momento. Aunque algunas veces he sentido como que aparentemente Dios no está allí. Pero ¿saben qué? Esta mañana casualmente estuve pensando en qué maravilloso es pensar que Dios está conmigo, que Dios está contigo. Él está en todas partes, aún en tu momento de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de alegría. Dice el Señor, con amor eterno te he amado. Dice el Señor, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Esas son las actividades de Dios. Dios está interesado en todo lo que se mueve alrededor nuestro, porque Él está a nuestro lado. Qué hermoso es saber que un Dios creador todopoderoso, que hizo todo, se interesa en estar conmigo. Aunque pase por el valle de sombra o de muerte, dice el salmista, no temeré, porque tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Terminemos la lección de esta semana, estudiemos la conclusión, recibamos total bendición con esta lección. Veamos cómo concluye la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana. La revelación y el Dios de ella ha sido una lección que ha hecho que podamos descubrir maravillas que están más allá de la mente que puede entender las cosas seculares, comunes o de esta vida. Por ejemplo, la doctrina de las Escrituras nos mostró que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra en un lugar donde está lleno de tinieblas. Y es la palabra de Dios la misma la que revela a Dios mismo, tratando a través de la inspiración por medio de hombres que escribieron, para que tú y yo hoy podamos entender, por lo menos en parte, lo que es Dios para nosotros. ¿Qué diremos de la enseñanza número 2? El concepto de la naturaleza de la inspiración. Dios inspiró a los hombres. Los hombres escribieron, que aunque humanamente escribieron, y algunas cosas parecieran ser difíciles de entender o de comprender a nuestra mente, Dios sencillamente usó a los hombres para inspirarlos que escribieran lo que hoy tienes tú y tengo yo como las Sagradas Escrituras. ¿Qué diremos del tema número 3? El concepto del misterio de Dios triuno. Es un concepto difícil de entender, pero que en la Biblia está claramente expresado que tanto Jehová Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo son en esencia un solo Dios, pero que se manifiesta de 3 formas distintas. ¿Qué diremos de los atributos de nuestro Dios? Dios ciertamente es amor, gracia, bondad y misericordia. Dios es espíritu. Y es tanto así que el que no ama no conoce a Dios. Porque dice la Biblia que Dios es amor. ¿Y qué diremos del concepto número 5? Las actividades de nuestro Dios. Dios, o Jehová Dios el Padre, no solamente fue el creador allá en el inicio de este mundo, sino que ha estado ocupado e interesado en cómo la vida fluye durante esta existencia y tiene todo bajo control. De hecho, dijimos que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, Él quita y pone reyes, y lo que tenemos que hacer es confiar que el mismo que nos creó y nos redimió, nos salvará y nos dará redención en la vida futura. Esta lección nos ha enseñado cosas hermosas. Dios se ha dignado en comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo por su Santo Espíritu. El tesoro fue confiado en vasos de barro, pero no deja de ser del cielo, solo porque son hombres los que lo escriben. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla con ello la gloria de un poder divino que lleno de gracia y de verdad. Dios se ha comunicado con el hombre vez tras vez por medio de su palabra, dijimos, por medio de la creación, por medio del hombre mismo, porque Dios nos está hablando constantemente. Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben de ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de la voluntad de Dios. Recuerden, esta semana aprendimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Esta fue la lección número 2 del cuarto trimestre. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 3, la cual su título es El hombre, artesanía divina. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática.
Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda lección. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.